La comparecencia de ayer de Begoña Gómez ante el juez Peinado fue cargada de máxima tensión, estando a lo que ha referido Luis María Pardo de Justicia Europa, y se lo ha contado a mi amigo Albert Castillón, y tengo la información, una sesión cargada de tensión y prepotencia por parte de la defensa de Begoña Gómez, que también puede ser otra demostración de que el matrimonio Sánchez-Gómez podría estar viviendo en una burbuja de disociación de la realidad que podría volverlos prácticamente incapaces de darse cuenta de lo que realmente está ocurriendo y, por supuesto, de asumir de la realidad de los hechos. Vamos a analizar todo esto en este vídeo y vamos a ver qué es lo que ocurrió en esta sala de los juzgados ayer entre el juez Peinado, Begoña Gómez y la defensa. Súper interesante. Si no lo sabes, vas a descubrir cosas muy, muy, muy valiosas en este vídeo. Acompáñame hasta el final. Venga. Antes de entrar en materia, te tengo que decir algo, ¿eh? Antes de entrar en materia, quiero analizar contigo, como muchas veces suelo hacer, contenido que he propuesto en vídeos anteriores y que evoluciona, se añade información, se cambia, se modifica, incluso se corrige. Me gusta presentártelo con su debida actualización. Recordarás que en el primer vídeo de la mañana de ayer comenté que Pedro Sánchez está realizando en España, está ejecutando en España un triple reemplazo de jueces a través de la convocatoria que ha publicado ayer el gobierno, que, bueno, Félix Bolaños, ¿no?, la anticipó con esa frase enigmática el domingo: pendientes mañana de lo que va a pasar en el BOE, 700 plazas de jueces, muchos jueces se van a jubilar y se aprovechará para seleccionar jueces que sean de la cuerda ideológica progresista. Bien, elemento importante, reemplazo de jueces para tenerlos ideológicamente próximos. Luego tenemos el reemplazo poblacional, es decir, incorporar hordas y hordas de inmigrantes que se vayan mezclando en la población, proceder a las regularizaciones masivas de ilegales. Se está hablando de que vamos alrededor de unas 900.000 solicitudes que en un par de años, con el procedimiento de reagrupación familiar, podrían llevarnos a unos 3 millones de españoles, mejor dicho, 3 millones de extranjeros viviendo en España, en proceso, dentro de unos años, de legalización, de nacionalización, mejor dicho, ¿no? Por tanto, de momento se los legaliza, se les da un permiso de residencia, después con la agrupación familiar todos pedirán, la gran mayoría pedirán la nacionalización para poder votar. De momento, tan solo con la regularización, esos votantes podrán votar en las elecciones municipales y ahí el gobierno podrá ver el efecto de esa regularización, si les beneficia o no, para ofrecer, en la eventualidad de que les beneficie, la posibilidad de que se conviertan en españoles, porque serán votos garantizados para la izquierda. Bien, tenemos eso y luego tenemos la otra sustitución, ¿no? Otro reemplazo, que es el reemplazo electoral a través de la nacionalización de extranjeros que son descendientes de españoles que viven en el extranjero, sobre todo en América Latina, en Argentina, 2,5 millones de solicitudes, que sumados a esos 3 millones de extranjeros que se regularizan y que dentro de unos años con la eh, reagrupación familiar y la posible solicitud de nacionalización podrían llevar a España prácticamente en unos 5 años, por tanto, en un ciclo electoral, a tener dentro del censo electoral alrededor de unos 5 millones de electores. 5 millones de electores cambian la regla del juego. Ese es el triple reemplazo judicial, poblacional y electoral que está poniendo en marcha el gobierno con el fin de que Pedro Sánchez, si pierde el poder en las próximas elecciones, pasando a la oposición, pueda calentar las plazas, calentar las calles con esta gente, ofreciendo que les va a dar, si los vuelven a votar, ayuditas, etcétera, para que lo voten en el próximo ciclo electoral. Y para ello necesitaba operar, ejecutar un cambio más. Y lo ejecutó ayer. Ayer tuvimos noticia. Y fíjate, el Español lo publica. Sánchez intenta calentar las redes y la calle despenalizando las injurias al rey, al ejército, la policía y los tribunales. El gobierno dictamina que va a despenalizar la injuria a la corona y a otras instituciones, entre ellas la justicia. ¿Para qué? Para que pueda haber mucho ruido en las redes y pueda, por tanto, tener la justificación dentro de poco, a lo mejor, cuando Pedro Sánchez esté en el poder, si sigue en el poder,
poder decir, oye, están hablando tan mal del rey, hay tanto odio hacia el rey, pero ¿no será legítimo plantearnos a lo mejor un cambio de modelo de gobierno y pasar de la monarquía a la república? Esto podría ocurrir fruto de esa despenalización que haría que la gente precisamente se pronunciara mucho más contra el rey y contra los jueces. ¿Para qué necesita despenalizar las injurias a los jueces? Para precisamente tener mucha gente que haga ruido en contra de todas las causas judiciales que le tienen implicado a él, a su mujer, a su hermano, a su partido, etcétera, etcétera. Todo forma parte de una estrategia. Bien, y dentro de esa estrategia que lo que pretende es elevar el nivel de prepotencia contra las instituciones del Estado, de alguna manera está tratando de convertir a los españoles en ser como extensiones a su imagen y semejanza, pero en las calles y en la vida civil, en la vida pública. ¿Por qué digo extensiones de su prepotencia? Porque al parecer ayer se vivieron momentos de gran tensión en la vista que tuvo Begoña Gómez ante el juez Peinado. Es Libertad Digital que se hizo cargo precisamente de revelar lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió concretamente? Es que en un determinado momento el abogado de la defensa, el abogado de Begoña Gómez, se dirigió a los abogados de la acusación popular, parece ser para increparles o en tono bastante duro. El juez Peinado censuró esa actitud diciendo que estaban citados no para discutir, sino para escuchar lo que iba a decir el juez y que no tenía, por tanto, derecho a la palabra y a dirigirse a la acusación popular. No olvidemos que la acusación popular ayer pidió 24 años de cárcel para Begoña Gómez, se dice pronto, 24 años de cárcel para los 4 delitos y además la petición de quitarle el pasaporte y que vaya cada 15 días al juzgado a firmar por la prohibición con la prohibición además de abandonar el país. Es decir, que Begoña Gómez tendría ya limitadas una serie de posibilidades, una serie de actuaciones, tendría ya limitada su libertad al circular solamente por España. El juez Peinado tiene 3 días de tiempo para pronunciarse sobre la petición de las acusaciones populares. En aquel momento lo que ocurrió fue que el abogado de Begoña Gómez, parece ser que se dirigió a la acusación popular, no tenía potestad, legitimidad para hacerlo por el tipo de vista al que habían sido citados. El juez le censuró en un primer momento. El abogado se puso prepotente y vaciló al juez diciendo que el juez prácticamente no era quien podía limitar las manifestaciones del abogado de la parte de la defensa porque no está claro el reglamento que indique que el abogado de la defensa no pueda dirigirse a las acusaciones populares. A partir de ahí, entonces, juez Peinado fue muy, muy firme en ese sentido y le espetó directamente que el juez es él y como él es el dueño de la sesión de la vista, él pone las normas y que no le permitía en absoluto, no le concedía tener esa actitud o mostrar esa actitud. Fíjate qué momento de tensión tan duro, tan es así que el mismo Luis María Pardo, que estaba personado dentro del equipo de abogados de la acusación particular, así se lo refirió a Albert Castillón ayer por la noche. Y de las situaciones que se han producido de tensión, de verdadera tensión, Albert. Yo sé que los confidenciales muchas veces buscan qué es lo que se encuentra detrás de todo esto y la palabra que lo definiría sería tensión, mucha tensión, no en vano, no en vano. Están en juego que ella no pueda salir del país, que tenga que ir a firmar y que se tenga que enfrentar a un tribunal del jurado de la Comunidad de Madrid. Por tanto, la tensión se mascaba en el ambiente. O sea, todo lo contrario a arrepentimiento o a la cabeza agacha como tuvo la primera vez. Sí, yo eso descartado absolutamente, sí. Ellos siguen todavía en un pensamiento de que todo esto ha sido construido bajo el paraguas de unos lunáticos que han decidido interponer una denuncia y que todo eso ha sido seguido por un juez y que está detrás de la Guardia Civil, las acusaciones populares, todos coordinados. Hoy había en la agenda de Leire Díez, que seguramente darás buena cuenta tú, ellos están coordinados, nosotros también lo tenemos que estar, decía. O sea, que yo digo, nosotros no estamos coordinados, Albert, nosotros somos sociedad civil, tú, yo, los confidenciales, toda la gente, o sea, no, nosotros luchamos por algo que queremos común, que es España. En cambio, ellos luchan por el mal. O sea, fíjate qué interesante lo que refiere aquí Luis María Pardo, porque en esta última parte habla de una disociación por parte de la secta, ¿no? Del afín a Pedro Sánchez, que considera que, distorsionando, ¿no? la percepción que tiene de la realidad, que hay una sociedad que está coordinada
y que está conspirando en contra de ellos, cuando sin embargo esa sociedad no está coordinada. Simplemente todos estamos viendo lo que están haciendo, todos lo interpretamos bajo un mismo lenguaje de conducta y extraemos las mismas conclusiones, y ellos, que están embebidos en su delirio, en su narcisismo, que solo se ven su propio ombligo, se creen que están obrando bien porque están haciendo sus intereses, están legitimados de hacer sus intereses. Cuidado que, pero de esto voy a hablar dentro de unos pocos minutos, porque cuando abordaré precisamente la disociación cognitiva compartimentada de Pedro Sánchez, porque Luis María Pardo habló también con Antonio Naranjo ayer y contó más cosas, y te las quiero compartir. Fíjate. Yo lo que te puedo decir es que ha habido muchas miradas hoy a los ojos ahí entre mucha gente. ¿De quiénes? Entre muchos. Pero el juez Peinado, al que le han dado cera por todos los lados, ¿le ha visto a usted firme? No sé si incluso disfrutando. No, es decir, durante los últimos meses hemos asistido, y durante las últimas horas con los nuevos informes de la UCO, cómo había una lista de objetivos por parte de una cloaca del Partido Socialista. Y en esos objetivos se encontraban la juez Viedma, el juez Peinado, e incluso ha salido el juez Marchena. Sí, sí. Entonces, cuando yo me refiero a que ha habido muchas miradas, pues son miradas en las cuales, con todo lo que llevamos pasando durante todo este tiempo, de muchas miradas y de muchas críticas, pues creo que hoy se ha reafirmado el Estado de Derecho. Yo lo que te puedo decir es que ha habido muchas miradas hoy. Hoy se ha reafirmado el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir Luis María Pardo? ¿Cómo lo interpreto yo? Porque Luis María Pardo aquí no ha sido muy claro voluntariamente, porque entiendo yo que parte personada y sobre todo quería reservarse información, bueno, no quererla soltar ahí. Tengo como la sensación de que esas miradas a las que se refiere Luis María Pardo son esas miradas de prepotencia de una parte que tenía enfilado al juez Peinado, que las cloacas trabajaban para eso. No olvidemos que las cloacas se montaron para dinamitar la investigación contra Begoña Gómez y después contra el hermano, la investigación contra el hermano del presidente de gobierno, y que, bueno, a lo mejor ayer esa gente embebida en su propio delirio, inyectada todavía de odio porque se cree que es perseguida, ha lanzado miradas de ese tipo. Y cuando Luis María Pardo dice que se ha reafirmado el Estado de Derecho, es como que el juez ha sido capaz de poner los puntos en la IES y poner firme a cada parte y declarar, dejar muy claro qué es lo que, cómo va a actuar la justicia, ¿no? Súper interesante esta parte. No olvidamos que además entre la parte personadas no está solo no están solo las acusaciones populares, también está la Complutense, que ha sido muy clara también en pedir precisamente la condena a Begoña Gómez y la restitución de dinero. Esto es lo que decía el debate. Las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír han mantenido la petición de retirada de pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecencias quincenales en el juzgado para Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, así como que no pueda disponer de las participaciones de su sociedad o de las marcas asociadas a la Universidad Complutense de Madrid. La retención del pasaporte y prohibición de que se emita nuevo pasaporte, la prohibición de salida al extranjero y el deber de comparecer ante los juzgados cada 15 días. A la audiencia preliminar y la visitilla de medidas cautelares celebrada este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla han acudido Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, todos investigados en el caso Begoña Gómez. Las acusaciones han pedido las mismas medidas cautelares para Cristina Álvarez, a excepción de aquellas relacionadas con la actividad empresarial de Gómez, mientras que no han solicitado ninguna para Juan Carlos Barrabés. Tras más de 3 horas de audiencia preliminar, el juez Juan Carlos Peinado, que propone juzgar con jurado popular a Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca, no ha resuelto las medidas cautelares planteadas por las acusaciones, que han quedado pendientes. De esta forma, el magistrado deberá resolverlas en los próximos días. En la sesión de este lunes, tanto la Fiscalía como las defensas de los investigados han solicitado durante la audiencia preliminar el archivo de la causa. Uno pide el archivo y, ojo, porque con lo que ha dicho Luis María Pardo nos vaticina que si se ha reafirmado el Estado de Derecho, en estos 3 días el juez Peinado podría dictaminar alguna medida cautelar que podría sorprendernos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Por cierto, con respecto a la posibilidad de que se le quite el pasaporte a Begoña Gómez, el Massáis tuvo la desfachatez de decir esto hoy mismo. En relación a la medida cautelar por la que me pregunta, estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. ¿Y qué condición diferente tiene la mujer del presidente del gobierno de España? Lo que está mostrando esta mujer es precisamente el carácter feudal que tiene en el PSOE de sentir que las instituciones que son de los españoles vienen a ser propiedad de aquellos que las ocupan mientras dure su cargo. Esto es lo que está diciendo, que, como es la mujer del presidente, tiene un carácter de
especialidad, por así decirlo, de, no sé, diferente, es una persona con derechos diferentes respecto a ti, a mí o a cualquier otro. Pero ojo porque, además del carácter feudal, del uso feudal de las instituciones, que es casposo, es asqueroso, dicho además por parte de una persona de izquierda, es que debería presentar dimisiones por afirmar estas cosas a una persona que esté en la política, el Massaid se dio más disparos en el pie con lo que dijo después. Es una medida que no se entendería. Y yo creo que, bueno, lo que tiene que ver con los procedimientos, yo soy absolutamente respetuosa, pero yo creo que es diferente, bueno, pues hablar de algo que está en una fase embrionaria, bueno, pues cuando ya, de otro tipo de procedimientos, y su compañera me ha preguntado concretamente por una medida cautelar. Claro. No sé, a Dani Alves le robaron un par de años de vida, ¿no? En prisión preventiva, ¿no? Medida cautelar. Bueno, esto que es lo que le pasa a los delincuentes, a los presuntos delincuentes, independientemente. Si quiere cambiar el Código Penal porque ahora el delito no te gusta cómo se aplica la justicia sobre ese delito porque se está aplicando una de los tuyos, bueno, señores, estos son mis principios, pero si luego a mí me afectan, vamos a cambiarlos, ¿no? Pero cuidado, decía que no lo entendería, no lo entendería. Mira, siempre es bueno asumir por parte de una persona su escasa capacidad de comprender y razonar, su ignorancia, ¿por qué no? Incluso su mala fe, ¿eh? O su incapacidad de asumir emocionalmente una realidad. Siempre es bueno que una persona admita esas limitaciones, ya sean limitaciones mentales, de razonamiento, limitaciones de falta de información, limitaciones por ser una persona malintencionada o limitaciones emocionales. Siempre es bueno. Lo que pasa es que en el caso de la ministra del Massaid no se sabe a cuál de estos 4 supuestos se podría referir o se podría atribuir esa falta de entendimiento que no entendería porque a Begoña Gómez le quitarían el pasaporte. Así que, bueno, me veo de alguna manera obligado en pro de ayudar a esta mujer, a esta ministra, a comprender esto, a superar esa limitación, que por cierto es una limitación que aplicada a un cargo de la responsabilidad como el que ostenta esta mujer, debería llevarla automáticamente no ser, a ser calificada no apta para el cargo de ministra, incluso para ser elegible para un cargo público, con lo que ha dicho. Pero aún así me veo ante la benevolencia, ¿no? Hoy me siento samaritano y me gustaría ayudarla, que lo comprenda, ayudarla a superar, ¿no? Esa limitación con 3 consejos para superar esto. El primero, que, bueno, si se trata de una limitación informativa, que vaya a un abogado y que se lo explique cómo funciona la ley. El segundo, si es una limitación mental, emocional, cognitiva, que vaya a un psicólogo para que asuma que a Begoña Gómez le deberían de quitar el pasaporte y que sería algo totalmente normal. Y un tercer consejo que le puedo dar es que directamente dimita, que obviamente no la exime de complementar esa opción de cualquiera o ambas de las 2 anteriores que he dicho, obviamente. Y cuidado porque lo que tumba la línea de defensa de Begoña Gómez es algo de lo que se hace cargo, se hace portavoz Lucía Echevarría y que a su vez ella dice que lo extrae de El Economista, de un artículo de El Economista. Luego abajo publica otro artículo del Independiente. He tratado de ver qué relación hay entre los dos, de momento no he encontrado ninguna, pero lo que dice Lucía Echevarría es lo siguiente, que en una reunión se planteó la dificultad para captar patrocinadores y alumnos. Y Begoña Gómez, según un testimonio recabado por El Economista, soltó sin complejos. Con eso no hay problema. Mi marido en 4 llamadas al IBEX lo arregla. Mi marido en 4 llamadas al IBEX lo arregla es obviamente una declaración, una confesión de un delito de tráfico de influencias. Vamos a ver si esto realmente puede ser el hilo del que tirar para tener la condena de Begoña Gómez con respecto a el tráfico de influencia. Obviamente habría que demostrar que Pedro Sánchez hiciera esas gestiones. Va a ser difícil. Pero ahí tenemos estas declaraciones. Y esto es lo que ocurrió ayer en las 3 horas de comparecencia de Begoña Gómez. ¿Qué te parece? ¿Crees que está sufriendo Begoña Gómez una suerte de disociación, o por lo menos la parte de la defensa están viviendo una burbuja como para no darse cuenta de la gravedad de sus actos? O a lo mejor nosotros estamos viviendo un delirio colectivo y ellos son los buenos. ¿Qué piensas? Me gustaría me dieses tu punto de vista. Te espero en los comentarios abajo. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir las notificaciones para el momento en el que publique el próximo vídeo, poderlos ver tú, podernos encontrarnos ahí. Y no olvides también, puedes hacerte miembro del canal con una aportación mínima, el precio del valor de un café. Cada mes vas a tener acceso a vídeos específicos. Hoy se ha publicado uno específico para miembros
sobre un tema de resolución de problemas. A veces, bueno, cuestiones relacionadas con el desarrollo personal, vinculado a lo que es mi filosofía, te pueden ayudar incluso para añadir un plus a tu vida personal, que vaya no solo para saber leer e interpretar lo que ocurre en política, sino para aplicar estrategias valiosas para que tu vida sea mejor. Con esto es todo. Un beso. Chao.